Señores, estamos ante posiblemente el mejor juego de realidad virtual de este 2025 y en este vídeo lo que vamos a hacer es ponerlo cara a cara la versión de PSVR con la versión de MetaQuest 3, a ver qué diferencias hay o si las hay. Pero bien, antes de empezar ya sabes, si te gusta este juego o cualquier otro para tu visor MetaQuest, puedes conseguirlo más barato con mi código de DRITVR o desde mi página web de juegosquestbarato.com. La verdad que aunque hay diferencias, no son tantas como yo me esperaba al principio, porque estamos hablando de un juego que es un portento, realmente un portento visual, y ya estáis viendo las dos versiones. Es que a simple vista parece más una diferencia de paleta de color que otra cosa. A ver, es cierto que la versión de PC tiene mejor iluminación, como suele pasar en todos estos casos, y eso hace que la imagen tenga otro tinte diferente, porque al final la luz es la que lo tiñe todo. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, cuando se mira al fondo, en la iglesia o incluso en el recoveco donde está la foto, que son dos tonos diferentes. Pero hay otras escenas como esta que estamos viendo de la ciudad completa, que realmente podría ser la misma versión. Sí que es cierto que la versión de MetaQuest 3 con el visor puesto y tal, pues notas como que la resolución varía, como si tuviera resolución dinámica que se va adaptando a la exigencia del momento. No es nada molesto realmente y en general suele mantenerse una resolución bastante buena que hace que se vea todo bien, nítido, aunque yo creo que como siempre estas cosas se le va a poder apretar un poquito con el Quest Optimizer, pero la versión básica ya se ve bastante bien. Otro ejemplo de luz lo podemos ver aquí. Fijaros la versión de PC, que sí que es verdad que aquí es mucho más realista, y la de MetaQuest 3 se ve con ese color rojizo, teñido, que bueno, porque es como el tono que le dan encima de la imagen, ya que no es la propia luz la que se lo puede dar. En esta escena la verdad que es prácticamente igual, o sea, es muy parecida. Vemos cómo se estalla el coche, la forma de escalar es la misma, lo de siempre un poquito, la luz cómo interactúa con los objetos, pero es que la verdad he visto juegos donde la diferencia es bastante mayor, y este que debería ser uno de esos juegos que la diferencia fuese más abultada, pues la verdad que lo hace bastante bien la versión de MetaQuest 3, o sea, es sorprendente. Y es que no te cansas de cuando estás jugando de decir, coño, pero ¿cómo puede funcionar esto sin un PC? Fijaros aquí, en este momento cuando llegamos a coger el arco, la sala es que es prácticamente la misma, con la luz entrando por la claraboya, los detalles del arco, está súper bien recreado las dos versiones. Puede haber eso, diferencia de color, y ya os digo, diferencia de resolución de una versión a la otra. También es cierto que depende del PC que tengas. Evidentemente la versión mía de PC jugando todo en ultra. Habrá gente que en PC, pues si no tienes un PC muy bueno, las diferencias de resolución no las vas a notar. Fijaros aquí el combate y los personajes, es que se ven prácticamente igual. La versión de PC otra vez, el tema de la luz, se ven más iluminados, se ven como el material más realista, pero es que te tienes que estar fijando, o sea, tienes que tener las dos versiones una al lado de la otra para apreciarlo bien. Aquí vemos el personaje en la versión de MetaQuest más apagado, la de PC pues se nota más esas luces, cuando se convierten en piedra son prácticamente igual. El escenario lo mismo, la iluminación del escenario se ve bastante bien en las dos versiones. No sé, es que las texturas igual, las texturas no te creas que la versión de MetaQuest 3 están recortadas, realmente las texturas, al menos la sensación que me da a mí es que son las mismas. Por eso ocupa también este juego en MetaQuest 3 sus 14 GB, que no es lo habitual en visores standalone. Y fijaros en esta sala, una sala también con ese efecto de luz, que bueno, la versión de PSVR tiene como mejor integrado ese efecto de rayos de Dios, como se le llama, de la luz entrando del techo, pero es que la diferencia es mínima. Es muy sorprendente lo que ha hecho esta gente con este juego en la versión de MetaQuest 3, Esto que estáis viendo aquí ya es MetaQuest 3 puro, y es que la verdad se ve muy bien. A ver, para resumir, la versión de PSVR evidentemente es mejor, eso no sorprende a nadie. Lo que sí sorprende es que no haya tanta diferencia como quizás se esperaba que iba a haber, pero es cierto que bueno, la versión de MetaQuest tiene sus truquitos, como tener menos resolución o resolución dinámica, y también tener reproyección, que quizás se nota más en algunos momentos que otros, así que no sé si eso es algo variable, si depende la carga que hay, aumenta o disminuye, no sé. Todo esto siempre se puede modificar con aplicaciones como
el Quest Optimizer. Y a mí personalmente no es algo que me moleste en este juego, porque tampoco es un juego de super frenetismo. Sí que es un juego ágil, pero tampoco un juego ultra frenético que haga que ese efecto pueda llegar a molestarme a mí personalmente. Pero bueno, esto es algo que cada uno pues lo recibe de una manera u otra. Entonces, ¿qué versión jugar? Pues como ya os digo, si tú tienes un PC de gama alta y puedes meterle la resolución al máximo, juegas con cable y no te molesta el cable y quieres jugarlo lo más nítido posible, pues PC o PlayStation VR 2. Si quieres libertad de movimiento y a un gran nivel, pero sin preocuparte de cable y jugarlo en cualquier lado, MetaQuest 3. Esta es una de esas versiones de juego que cuesta mucho elegir una u otra por sus diferencias gráficas, ya que, como hemos visto, están muy a la par. En fin, señores, yo con esto me despido. Si les ha gustado el vídeo, dejen un fuerte like, suscríbanse para no perderse nada y dejadme un comentario de qué les parece a ustedes esta comparativa. Sin más, nos vemos en más vídeos y en directo.